of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos al nuevo año, en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, en este sábado 13 de enero de 2018. Saludos muy cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y a ver, hoy, de acuerdo con nuestro compromiso ya convertido en saludable costumbre, vamos a realizar el programa Emilio y yo, Emilio Saldaña y yo, solos, o sea, sin invitado. De tal modo que haremos memoria de los últimos 8 programas, comentando, subrayando, aquello que entendemos resultó más relevante, más interesante, desvelando al tiempo anécdotas y curiosidades que no llegaron a emitirse por falta de tiempo o porque la orientación de la conversación no lo propició. La verdad es una reflexión, un repaso crítico que nos complace hacer, muy sobre todo porque, ya lo dije en otra ocasión, en buena medida es una sugerencia surgida por iniciativa de algunos espectadores y que desde el primer momento a Emilio y a mí nos pareció muy interesante. O sea que aquí estamos hoy de nuevo a tal fin. Con todo, nuestras primeras palabras, nuestro primer comentario de hoy, nuestra evocación, ha de ser para la personalidad artística del pintor ferrolano José González Collado, fallecido súbitamente esta misma semana, hace muy pocos días. José González Collado fue un notabilísimo pintor artista, quiero decir, con genio creador indudable. Y con él, hablando sobre él, vamos a iniciar nuestro programa, nuestra conversación. Hola Emilio, bienvenido. Hola. Sé yo bien que estás del todo de acuerdo con cuanto acabo de decir, con el espíritu que anima el programa de hoy y naturalmente incluyendo esa mención primera y expresa a González Collado. Y de eso vamos a hablar. Bueno, quiero decir así. Así vamos a empezar. Así vamos a empezar, justamente. Bueno, yo tengo que decir, en fin, aunque sea una cita personal, que tan pronto como tuve conocimiento, que lo tuve el día 8, lo tuve al día siguiente de su fallecimiento, tan pronto tuve noticia de ello, y inmediatamente me movió a escribir un artículo que publiqué en el Diario de Ferrol el día 9 de enero, titulado González Collado, un pintor vivo. Bueno, lo cito porque, en fin, es una referencia de homenaje personal que naturalmente me movió a eso. No tengo que decir que yo, claro, le conocía personalmente y tal vez la conversación, nuestra conversación de ahora, pueda salpimentarse un poco con alguna curiosidad y alguna anécdota emanada y que reflejé en ese mismo artículo. En todo caso, se ha de decir que González Collado, que estaba a punto de cumplir este año, cumpliría creo que 92 años, ¿no? Sí, 92 años. Bueno, pues tiene en Pello Piñeiro a su primer maestro. Lo que vamos a decir, naturalmente, lo que vamos a glosar aquí desde un punto de vista, digamos, informativo, es algo en general conocido, no es nada nuevo, pero seguramente no estará de más decirlo en un sentido genérico, porque tampoco está obligada toda la gente a saber todo y absolutamente todo de González Collado. Bueno, y nuestra perspectiva será más bien de la personalidad de él y algo de su obra más que de un análisis de, por supuesto, de sus valores, por supuesto. ¿no? Que no somos no, el programa de hoy es un programa que tiene una intención de homenaje al artista, pero en lo personal, claro. Naturalmente, en fin, desde una cierta curiosidad anecdótica, humana, en definitiva, naturalmente sin perder de vista
su carácter artístico, muy al contrario, subrayándolo, pero no desde una perspectiva crítica, que es lo que tú pretendías decir, ¿verdad? Claro, naturalmente. Bueno, por otra parte, algunos de los datos que se van a facilitar, lo digo como una curiosidad informativa complementaria. Hay un libro magnífico escrito por Esperanza San Miguel y Andrés Gómez, en el que buena parte de estos datos aparecen desde un punto de vista de referencia biográfica, ¿no? En fin, lo cito por aquello de los derechos de autor. Es una broma, naturalmente, en la medida en que Esperanza o Andrés tengan ocasión de ver este programa. Es una broma, pero en fin. Bueno, tenía González Collado, decía Bello Piñeiro, su primer maestro, y aquel niño inicial tenía una particular admiración por Picasso, por otra parte explicable, ¿no? Admiración que yo creo, ya para que tú le entres un poco al caso, yo creo que en alguna medida puede reconocerse en su pintura, por lo menos en alguna fase de su pintura, ¿verdad? Sí, de un Picasso más clasicista que no el Picasso, en fin, rompedoramente cubista. Pero sí, hay algo de un cubismo elegante en Collado, de una geometría bastante figurativa dentro de todo, sin llegar a las distorsiones pues eso, del cubismo clásico. Lo del cubismo elegante me encanta, esa geometría de la elegancia a la que te refieres, me encanta como... De hecho, él sacrificó muchos detalles de su pintura a esa geometría, por ejemplo, los típicos rostros sin ojos y con las facciones, en fin, limitadas a 4 rasgos muy geométricos, pues son muestra de lo que quiero decir. Sí. E incluso a veces, en fin, hasta poniéndole ojos. Quiero decir, sí. Hombre, no todo lo que pinta, evidentemente. Hay una especie, claro, por supuesto, pero hay una especie de aquello a lo que se le podría atribuir, hay un cierto espíritu en eso, yo creo que advertible, ¿no? Como mínimo. En todo caso, por continuar con la referencia biográfica, él va a ser alumno en la Escuela de Artes y Oficios, una escuela ferrolana muy prestigiosa en la época, y ahí va a recibir clases de dibujo, por supuesto, de geometría, mira por dónde, y de aritmética, que es un poco el complemento de la geometría, para decirlo de una manera así un poco. Y va a recibir clases, esto tiene un cierto interés, de Eduardo de la Vega. Eduardo de la Vega, un pintor ferrolano por otra parte muy reconocido, pero un pintor de corte clasicista, y él no se amoldaba demasiado, digamos, al academicismo, porque claro, era muy jovencito por otra parte, ¿no? Entonces, pero bueno, Eduardo de la Vega, ¿no? Decíamos de Bello Piñeiro como su primer maestro, y es en el año 42, o sea, con 16 años, que conoce personalmente a Bello Piñeiro. Y Bello Piñeiro va a patrocinar en la Sociedad de Amigos del Paisaje del Seijo, de Oseixo, va a patrocinar una exposición de acuarelas que yo creo que se puede dar como la primera exposición de acuarelas. Y que es que tenía 16 años. 16 años, sí. 2 años más tarde, precisamente, va a exponer por primera vez en Ferrol, en el Casino. Es decir, con 18 años. En lo que va a resultar un verdadero acontecimiento que va a mover a todo interés crítico. Ya entonces, con 18 años. Bueno, ya vemos que la abstracción en general le interesa particularmente. Él no sé si citó en algún caso algún otro pintor, en todo caso a Kandinsky siempre, es decir, pero él, digo, González Collado, siempre, como tú acabas de citar de manera pertinente, en realidad
A él le gustaba la abstracción, la referencia de Picasso, los movimientos, como vamos a ver y vamos a repetir seguramente dentro de un rato, de vanguardias, pero en realidad él tenía una intención de ser un pintor figurativo, Sí. y lo tuvo siempre, quiero decir. Incluso él, en lo temático, directamente costumbrista. En efecto. O sea, En efecto. mucho más que bodegones, lo que le interesaban eran escenas, diríamos, de género popular. Peixeiras, mercados, ferias, ese Bueno, tipo de cosas. de eso, ya que lo citas, tiene un punto interesante que nos tendría que aclarar él, o en su defecto alguien que conozca su obra más a fondo. A mí se me ocurre, no creo que sea una extravagancia lo que voy a decir, y mucho menos un disparate. Lo que tú acabas de decir, las peixeiras, tal, estos cuadros corales, ¿no? Sí, sí. Que le, Con mucha gente alrededor, por ejemplo, de una En efecto. mesa, o como posando. Sí, Bueno, posando. Son imágenes sacadas, un poquito estatizadas, porque, claro, la geometría es evidentemente estática, tiende Claro, al estatismo. claro. Entonces, ese gusto por esquematizar, por reducir un poco a lo esencial en rasgos muy, muy afinados geométricamente, escenas de la vida popular o tal, Sí, pues, sí, sí. pues determinan Sí, ese sí. tipo de pintura tan característico por otra parte de él, ¿no? Sí. O sea, escenas muy quietas, Cierto, por ejemplo, cierto. ¿no? Como bodegones, pero con personas. Por eso iba a citar yo esto que en fin, que comenzaba a decir como que no me parece a mí un comentario extravagante. Él va a tener, como vamos a referir dentro de un rato, va a conocer en Madrid a otro pintor ferrolano notabilísimo, Álvarez de Sotomayor. En fin, un extraordinario pintor. Que tenía que ser bastante tenía- mayor que él, ¿no? Sí, sí, sin Bastante duda, mayor. sin duda. Fue después director del Museo del Prado, tal. Bueno, no voy a decir, no se entienda que digo que la pintura de González Collado y la de Sotomayor son intercambiables, no. No. Pero esa pintura coral que a veces, es decir, las peixeiras no exactamente. Pero bueno, escenas, por ejemplo, de romería, escenas de fiestas campestres, populares. a eso me refiero. A sí. eso me refiero. Eso sí. Bien, es verdad que tienen un corte, digamos, antes hablabas de elegancia, no sabría yo cómo decir en el caso de la pintura de Sotomayor ahora mismo. Pero Bueno, la pintura de Sotomayor es más viva, yo creo, menos estática sí, sí. y menos geométrica, claramente. Sí, sí, es verdad. Yo creo que ahí tiene que ver también los cromatismos, en fin, influyen una serie de Sí, cosas. porque los colores en fin, Sotomayor son más, ¿cómo diríamos?, más mezclados, Sí. mientras que González Collado es más de colores como hacia el pastel, con tonos menos de mezcla, con contrastes, bueno, sutiles, pero con colores más planos, si queremos, Sí, dentro de todo. sí, cierto, es cierto. completamente Más distinto. desvaídos, Sí. incluso. Sí, ese es ese pastel tirando a acuarelado, que incluso cuando pinta óleo le gusta. Sí, cierto. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña digresión al margen de su pintura, una anécdota de cierta curiosidad simpática y que en el ámbito ferrolano, en fin, es que además no lo puede ver el público, los espectadores no pueden verlo, pero nosotros en este estudio tenemos una foto, mira, de lo que voy a citar, del monumento a los héroes de África. Ah, sí, sí. Esto es una curiosidad al margen, es una curiosidad anecdótica, complementaria de la personalidad, del gusto, del buen gusto de González Collado, ¿no? A propósito del monumento a los héroes de África, este monumento que está enfrente de la puerta del dique o enfrente del Jofre, según se mire, ¿no? Y que fue un proyecto del año 26, nada menos. Es decir, es que hay cosas que tardan una barbaridad. Sí, en Ferrol pasa esto mucho. fue un proyecto, me parece recordar que por iniciativa del casino, de la directiva del casino, en fin, en el año 26, repito. Bueno, pues no se inauguró, sino después, bastante después de terminada la Guerra Civil, fue inaugurado precisamente por el general Franco, en el año 49. En el año 49. Bueno, pues este obelisco, este monumento, que está coronado por
lo que se llama la Victoria, el ángel de la Victoria. La verdad es que a mí, personalmente, siempre me encantó la figura. A él, a González Collado, le gustaba muy especialmente y ponderaba la magnífica escultura, el magnífico alado ángel de la Victoria, que es obra de Asorei, un notabilísimo escultor gallego de Cambados, es decir, Asorei. Es decir, vamos, lo cito como una curiosidad, en fin, complementaria y simpática al margen de su pintura, ¿no? Bueno, González Collado viaja a Madrid por primera vez en el año 45 y allí pues se va a empezar a formar la curiosidad del pintor desde todos los puntos de vista. Acude al Prado, naturalmente, se deslumbra con Velázquez y con Goya, cómo no, como referentes fundamentales, en fin, y puede reconocer un poco el ambiente intelectual, las tertulias, el Café Gijón, al que va a volver años más tarde, ¿verdad? Bueno, y hace amigos también, ¿no? Sí, sí, allí va a conocer, en principio, bueno, después la lista de amigos se va a ampliar notablemente, como vamos a decir, pero en principio allí conoce a Camilo José Cela y a Álvaro de Sotomayor, precisamente. Álvaro de Sotomayor realmente, en cierto modo, digamos, se podría decir que lo apadrina, bueno, diciéndolo de una manera así un poco, digamos, convencional, ¿no? Es decir, un poco... en todo caso, lo que hace sí es hacerle llegar su singular magisterio, eso sin duda. También visita el estudio de un pintor coruñés, Llorens, del notable pintor coruñés, Francisco Llorens. Bien, un par de años más tarde se va a casar en Ferrol con, en fin, la que iba a ser su esposa hasta hace unos días, Josefina Pena. Josefina Pena, que además ella misma, conviene decirlo, estimulada sin duda por el ambiente artístico, por las referencias estéticas, por la sensibilidad de lo bello y por cuanto supone la presencia cotidiana de su marido, pues va a acabar convirtiéndose en una excelente ceramista, en una espléndida ceramista. Bueno, González Collado va a trabajar en Bazán desde el año 47, en la constructora naval de lo que era la empresa nacional Bazán entonces. Y complementaba su sueldo pues haciendo dibujos y cosas que exponía en algún comercio de Ferrol. Esto lo cuenta precisamente Esperanza y Andrés en el libro, es decir, al que me referí hace un rato. Y me parece citar esto por aquello de, en fin, no se trata de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no, fue muchísimo mejor. Es decir, vamos, bueno, esto permítaseme la broma, pero... Hombre, yo no diría cualquier, pero algunos sí. Algunos sí, por supuesto, sí. Por eso lo que voy a citar es importante. Alcántara Rocafort, por entonces alcalde de Ferrol, el alcalde que había inaugurado la Plaza de España, porque estamos hablando del año 50-51 prácticamente, ve esos dibujos de Collado, al que no conoce naturalmente, pero le gustan, se entera, hace por enterarse de quién se trata y le ofrece trabajo en el ayuntamiento. Con este motivo, González Collado va a acceder como funcionario del ayuntamiento durante un periodo amplio, unos 10 años, atendiendo y ocupándose naturalmente de lo que conoce, la delineación, su carácter de proyectista. Y hay una curiosidad que, comentándola contigo ayer, creo que no la conocías, pero te resultó, en fin, simpática y evocadora de otro tiempo. Es nombrado, ya no por Alcántara Rocafort, creo que por López Ramón, por el ilustrado alcalde López Ramón, José María López Ramón, es nombrado jardinero mayor. Yo creo que, en fin, es que hoy no tenemos tiempo para esto, pero para ser nombrado jardinero mayor ya se sobreentiende que hay que saber de geometrías, no poco. Y me temo que ese cargo hoy no existe en el ayuntamiento. Y si existe, pues yo estaré encantado de tomar nota y rectificar. Pero me temo que no. Creo que no son tiempos de jardinero mayor. Me temo
que la corporación sabe poco de esto. Pero en fin. Bueno, recibe González Collado un primer premio de óleo y acuarela en el año 56 en un certamen convocado por lo que se llamaba Educación y Descanso, naturalmente de Falange, celebrado en La Coruña en 1956. Bueno, pues le dan el premio de acuarela y también el de óleo. Al año siguiente, en el 57, viaja a París. Esto es muy importante porque en París, naturalmente, pues se va a empapar de las vanguardias del impresionismo. Sí, porque además en aquel momento París es la capital mundial. En efecto. Antes de que le arrebatara el trono Nueva York, ¿no? Así es. 50 y tantos. Así es. Entonces, impresionismo, expresionismo, fubismo, cubismo, en fin, la abstracción en general, lo que ya citamos en buena parte, ¿no? Y que él va a usar, naturalmente, desde un punto de vista de formación, de espíritu artístico. Después no lo va a plasmar, sino, como lo dijimos, en el sentido que lo dijimos, pero que naturalmente siempre hay una influencia decisiva en todo esto, ¿no? Y vuelve a Madrid en el año 1960. Hay que decir que este periodo entre el 50 y el 60, yo era un niño, muy niño, pero que recuerdo perfectamente a González Collado, porque era su familia, unos familiares muy próximos a los que visitaba con frecuencia, eran vecinos míos. Yo vivía en el segundo y los familiares de González Collado en el primero. Yo ahí tuve ocasión de reconocer, en el periódico lo explico, en el artículo del periódico hablo de los denuestros, cómo voceaba denuestros e improperios, digo así exactamente. Bueno, esto es así, naturalmente yo lo digo con todo cariño, por más que era absolutamente descriptivo, y esto en realidad lo que hace es, contribuir y edificar su personalidad en sentido genérico, también esa parte, digamos, más fatigosa del mal carácter que se le atribuía, ¿no? Es decir, en fin, así dicho en sentido, en todo caso era siempre unas voces, unas imprecaciones, también lo cito, con una cierta sonrisa. Bueno, me voy a permitir, lo tengo aquí. Tú me cerca. decías que era una casa muy abierta, donde continuamente entraba la gente, había mucho bullicio, sí, y él estaba como integrado en eso, y tú, en como efecto. Vecino... Yo, de hecho, me voy a permitir decirlo aquí, digo, fue por ahí que supe pronto de aquel pintor que voceaba de nuestros improperios con cierto casticismo de corrala y zumba gallega, asimilando una sonrisa picarona y cierta contrariedad despectiva en un mismo gesto achulapado. Yo me permito citar esto así porque creo que es lo más a propósito. Esto es verdad, esto le cuadra del todo y naturalmente lo digo a mayor memoria y a mayor honra de su persona, es decir, por supuesto, ¿no? Bueno, pues era por aquel tiempo. De hecho, continúo diciendo, estaba muy a punto de pasearse por Madrid con estos ademanes y su arte haciéndose fama enseguida de acuarelista notable y pintor tal, etc. En efecto, claro, estaba a punto de volver a Madrid, como empezábamos a citar. En el año 60, en efecto, viaja a Madrid y allí ya va a permanecer durante más de 30 años. Va a hacer su vida realmente allí en Madrid, va a trabajar en estudios de arquitectura como delineante y proyectista, bueno, decorador, etcétera, pero al tiempo, naturalmente, como no, pinta y sigue pintando. Y entonces acuarelas, óleos, murales, exposiciones en Madrid, en Valladolid, en Valencia, en otros sitios a lo largo de España, tertulias en el Café Gijón. Ahí sí empieza ya, claro, a tener una relación más frecuente y regular, afianza la amistad con Camilo José Cela, por supuesto, al que ya había conocido en su primer viaje, como acabamos de citar, pero también entabla amistad y buena amistad con Francisco Umbral, con Cunqueiro, con Otero Besteiro, con Vicente Aleixandre, con Gerardo Diego. Ya vemos que la nómina es notable e importante.
precisamente es Umbral, nuestro querido Umbral, que tenemos ¿verdad? Una querencia literaria importante y compartida. Es Umbral en el norte de Castilla, en el periódico El Norte de Castilla, que el 8 de enero de 1967, el 8 de enero de 1967, escribe así sobre González Collado. Entre otras cosas dice, y termina de este modo: fino retratista, acuarelista enamorado, González Collado es artista con que uno, Umbral, claro, ha compartido inquietudes y dichas. Le he visto crecer a mi lado y he visto crecer a sus hijas hasta la altura de mi caricia. Hoy José María es un artista seguro. Bueno, yo creo que estas palabras son enormemente elogiosas, por más que justas, de González Collado en lo personal y naturalmente en lo artístico, ¿verdad? Y Francisco Umbral, Paco Umbral, no era cualquier cosa, ¿verdad?, desde el punto de vista literario. En fin, sea de fijarse, por eso subrayé lo del 8 de enero de 1967, González Collado tiene 41 años. Sea de fijarse que este texto de Umbral está escrito justo, pero exactamente justo, hace 50 años exactos. Ya se ve, un 8 de enero de hace 50 años. Creo que estas frases de Francisco Umbral, celebrando a González Collado, pueden ser buen colofón a la memoria de nuestro pintor, a su memoria de ayer, de hoy, de siempre. Y bien, permítaseme cerrar con la frase última que cito en el artículo de homenaje que le dediqué, al que me referí, en el Diario de Ferrol el pasado día 9, y que terminaba así: descanse en paz José González Collado, y memoria fecunda para su pintura. Bien, si te parece, continuamos pues con... Sí, era lo previsto, esto fue un poco la obligación de la sí, claro, actualidad. Naturalmente. Y además, en fin, dentro del dolor, el gozo de poder contribuir también a ello, ¿no? Bien, o sea que vamos a dar repaso a nuestros programas. Sí, 8 dijiste, los últimos 8, ¿no? Los últimos 8, sí, porque en realidad es un poco más o menos lo que tenemos previsto, como sabes. Sí. Nos dijimos cada 2 meses, más o menos, sin que sea naturalmente una cifra necesariamente exacta, pero entonces, claro, 2 meses son 8 programas fácilmente, ¿no? Sí. Bien, la última ocasión que nos reunimos a este fin fue el pasado día 4 de noviembre, de tal modo que se confirma precisamente nuestro compromiso de comparecer cada 2 meses. Bueno, entonces quiere decir que el primer programa al que podemos hacer referencia inmediata es el del pasado 11 de noviembre. En esa ocasión nos visitó Miguel Álvarez Soaje, uno de nuestros contertulios de plantilla, farmacéutico, doctor en Historia de la Ciencia, y con él hablamos de la personalidad y la obra. Lo vas a recordar bien, seguramente también lo van a recordar nuestros espectadores. La personalidad y la obra, hablamos de Diego Antonio Cernadas de Castro, más reconocido como el cura de Fruime. Bueno, yo creo que resultó un programa particularmente interesante aquel, porque la figura del... Bueno, yo tengo que decir que en lo personal recibí comentarios elogiosos, incluso por parte de una persona que conoce a fondo la personalidad del cura de Fruime, con lo cual, en fin, pues no deja de ser un elogio que admitimos, en fin, sin verdad, claro. Se ha de citar como más relevante de aquello relacionado con Ferrol, el que el cura de Friume visita los astilleros de Ferrol
en el año, recordarlo, ¿no?, en el año 1754, cuando trabajaban, lo dijimos entonces, lo repetimos ahora, sí, cuando trabajaban en la construcción naval unos 15.000 hombres. Que había escrito unas poesías sobre lo claro, épico de, claro, en efecto, de la construcción naval, ¿no? En efecto, de hecho, él le dedica un soneto a las obras de Ferrol donde trabajan, decía, vizcaínos y bretones, decíamos también en aquel momento, y hace mención a que allí, o sea, aquí, quiero decir, en Ferrol, decía, se están construyendo 12 naves de tan bella estructura que mueven, decía, a toda admiración. Y es en Madrid que publica lo que llamó, lo que tú citabas, Real de Esteiro, poema heroico joco serio. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Que era, en fin, era simpática la acepción, ¿no? A los 12 navíos que se están construyendo de orden de su Real Majestad. Poema que va a dedicar a la marquesa de San Saturnino y señora de Baltar, sí, porque doña Josefa Cayetana Pardo, algún favor, supongo. Porque claro, quería lo que en términos de hoy sería una subvención, es decir, pero que no obtuvo. No, lo que quería era un favor económico que finalmente no obtuvo, no sabría yo decir por qué, pero que en todo caso no lo obtuvo, ¿no? Bien, el 18 de noviembre, a la semana siguiente, nos visitó quien pronto volverá por aquí, en cualquier momento, Eliseo Fernández y Fernández, bibliotecario y animoso investigador, presidente que lo fue del Ateneo Ferrolano, y con el que conversamos en aquella ocasión sobre un asunto de importancia en todos los sentidos, sobre Hildegard, naturalmente de su madre, Aurora Rodríguez Carballeira, y convención también para Pepito Arriola, porque claro, es inevitable al hablar de Aurora Rodríguez Carballeira e Hildegard, digamos en la transición, es inevitable referirnos a Pepito Arriola. En fin, todo lo que rodea el truculento asunto de Hildegard, ¿no? Sí. Aquello de cómo se provee de un sacerdote castrense. Sí, porque correspondía, digamos, a un proyecto, ¿cómo diríamos?, eugenésico privado. En efecto, en fin. Y que salió como salió, claro. Claro, sí. Bueno, más que salir, terminó, ¿no? Terminó. Es decir, bueno, que es una forma de decir salió, claro, justamente. Bueno, pues en efecto, Alberto Pallás sería el, digamos, el padre, todo apunta que aquí va. Aunque había sobre Matías Usero, sí, también sacerdote, hubo, digamos, una previa sospecha, pero en realidad... Porque encajaba en el perfil que buscaba Aurora. En efecto. Aurora buscaba hombres que por su compromiso con la Iglesia no pudieran luego reclamar paternidad para que la hija fuera suya y solo suya, una hija partenogenética, pero con intervención necesaria, claro, en fin, del hombre. Sí, bueno, naturalmente es una condición sine qua non, claro, esa. Claro. Pero y que después fueran también unas personas que una personalidad intelectual brillante, claro, que se pudiera heredar, digamos, claro, que, justamente, que indicara pues eso, una herencia genética, digamos, hoy atractiva o apetitosa para hacer la mujer del mañana, que iba a ser Hildegard. Bueno, de hecho, en realidad esta chica, Hildegard, quiero decir, fue programada antes de ser concebida. Claro. Es decir, antes de ser concebida, fuera después varón o mujer, hombre o mujer, pero en cualquier caso... Yo me imagino que ella ya lo había pensado cuando había adoptado, no sé cómo se diría, a Pepito Arriola. Sin duda, sin duda. Lo que hizo con Pepito, que fue un prohijamiento, No, sencillamente la hermana, era sobrino, claro, la hermana se lo cedió. Tuvo a Pepito, se lo cedió, bueno, por circunstancias que tuvieron que ver con su nacimiento, en fin, de padre no conocido, o sea, etcétera. Una especie de prohijado, ¿no? De ahijado, prohijado. Claro. Entonces ella, que por otra parte era muy joven, digo, Aurora, sí,
pero se ocupa con resultados brillantes de aquel niño, y entonces aquello que ya, en fin, ya era, seguramente ya tenía un germen importante desde el punto de vista psicológico, pues, en fin, a ella se le ocurre que lo que quiere es formar un líder de masas que dé lugar a un hombre nuevo, en fin, estas cosas. Es un poco mesiánico estas todo. Cosas, claro, que generalmente terminan mal, y que en Hombre, este caso, esto, desde luego. claro, en fin, claro. Porque como a él se lo quitaron, digamos que se frustró ese proyecto que iba tan bien encaminado, pues la hermana lo reclamó y se lo quedó, claro. Así es, porque así es. era un prohijamiento, digamos, de Era palabra. circunstancial, Claro. No, era circunstancial. Ahí no había unos papeles de por supuesto. patria potestad No, en cedidos absoluto, ni nada. En absoluto, en absoluto. Entonces lo intenta ya de manera más consecuente y más concienzuda, y esa vez le sale bien en principio. Claro, así es. Bueno, a ver, porque con esta circunstancia del comentario, por otra parte, complacidísimo de nuestra parte, sobre González Collado, pero claro, el tiempo, pues claro, vamos a entrarle ya a nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo, porque además hoy eso nos va a ocupar desde un punto de vista temático. Si te parece, lo cerramos en un momento, lo abrimos, lo cerramos y continuamos hablando del mismo tema. De qué se trata, que ya te voy diciendo que es la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, en fin, aquí vamos a dar entrada a nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y hoy vamos a redondear, a completar precisamente el comentario sobre la Institución Libre de Enseñanza a la que empecé a referirme hace 15 días. Pero ahora, aprovechando la presencia de Emilio, ausente hace 15 días, sí, porque ese fue el programa al que no vine yo. En efecto, pues también vamos a hacer memoria y vamos a, digamos, hacer una especie de mezcla razonable para que mueva reflexión y comentario entre lo apuntado la semana anterior y en fin, y lo que tengo previsto para continuar ahora, ¿no? Bueno, en la semana anterior decíamos, pero simplemente por hacer un comentario, como diría yo, de carácter aproximado hacia ti, ¿no? Hacíamos mención a que la institución había nacido bueno, como consecuencia de un problema con unos catedráticos que... sí, Hitler fue cesado en la universidad por cuestiones ideológicas, más que políticas quizá, pero bueno. En efecto, es decir, había cuestiones derivadas que eran contrarias a la libertad de cátedra y todo eso movió tal, ¿no? Bien, en todo caso, decíamos entonces, a ver ahora, nace con vocación de independencia a la tutela del Estado en materia de educación y completamente ajena a todo espíritu de comunión religiosa, sí, escuela filosófica o partido político, tan solo concentrada en ideales pedagógicos. Es decir, esto es un poco la idea tal, ¿no? Bien, el pensamiento, la destreza del pensamiento como órgano de investigación racional, el cultivo del cuerpo y del alma, es decir, ¿no? Como el decoro personal, hábitos, maneras, elevación, delicadeza, decíamos, la sensibilidad del espíritu, refinamiento, la depuración de los gustos estéticos, la formación en suma, para entrar en lo de hoy ya, decíamos entonces la formación en suma de caracteres armónicos, dispuestos a vivir como piensan. Es algo que vamos a referir dentro de un rato. Sí, eso significa en un sentido oponerse al dogmatismo, en efecto, bueno, yo diría que de la Iglesia, básicamente, que a través de su influencia sobre el Estado, pues, en fin, bloqueaba lo que era la libertad de cátedra y la introducción de lo que en aquel momento eran unos ideales muy novedosos, el krausismo, que era una ideología o una filosofía
como de carácter muy intermedio en muchos aspectos, entre directamente el idealismo hegeliano del que derivaba y el materialismo buscaba una especie de tercera vía, entre la política liberal y el socialismo puro buscaban también una especie de tercera vía. Era una filosofía y por tanto una sociología y una teoría de la educación integral pero compensatoria, es decir, que buscaba evitar los extremos bueno, ya entraste, lograr... ya entraste en la consideración, sí, ya entraste tú solo en la consideración, es evidente que te tengo yo muy, es decir, muy estimulado, es decir, puede ser. Sí, ya entraste directamente. De todas maneras, es verdad que su efecto fue más bien en el ámbito educativo que en el ámbito, bueno, político, de alta investigación. No, sin duda. Más bien en la divulgación y sobre todo en la pedagogía, la alta educación, pero no específicamente la universitaria, sino todas esas instituciones alrededor de... No sé si nos va a dar tiempo, pero en todo caso vamos a dar alguna pincelada sobre esto. En fin, hoy vamos a decir que en el origen de la creación de la institución libre de enseñanza, está un proyecto de regeneración moral. Ese intento sempiterno de crear un hombre nuevo atendiendo a los postulados de la filosofía krausista, que era lo que tú acababas de decir. Sí, pero un hombre nuevo no en el sentido de romper completamente con lo otro, sino de situarse de una manera un poco escéptica por un lado, pero tampoco de desprecio por otro. No, por eso hablamos de regeneracionismo. Sí. No, claro, en efecto. Bien, pues Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo Azcárate y Nicolás Almerón son los que ponen esto en marcha, básicamente en el año 1876, como oportunamente ya se dijo, ¿no? Que es una iniciativa privada. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Hay una curiosidad muy interesante que creo que con esto podemos cerrar el comentario de ahora. Hay una curiosidad muy interesante a debatir, especialmente en este tiempo de hoy. Algo creo que te sugerí ayer o quise sugerirte. La institución libre de enseñanza atribuye a los modales un rango, un rasgo fundamental. Y así dice: los modales son una combinación de libertad, de dignidad y de gracia. Son una forma esencial del intercambio social y del respeto mutuo. Tienen un gran valor educativo porque llevan del autocontrol al hábito. La caída de las aristocracias es consecuencia, decía, de haber perdido primero su superioridad intelectual y luego sus modales y buen gusto. Sí, la caída de los modales sería la manifestación de la previa decadencia moral. Sin duda, sin duda. La educación tiene que aspirar a una aristocracia del espíritu, decía también la institución. Bueno, era un movimiento muy elitista. Es un elitismo, por cierto, que heredarán muchos de los inspirados por la institución libre de enseñanza, como Ortega. De las minorías. En efecto. Y el elitismo siempre lo hubo. Dice, pero la escuela, dice, sin embargo matiza, dice, pero la escuela tiene que abrir sus puertas a todos. Por eso es importante, desde un punto de vista moral y social, el entremezclar, decía, niños pobres y ricos. Sí, pero con un cierto ideal de excelencia exigido desde el principio y en la perspectiva para todos. Claro, por supuesto, por supuesto. Fíjate, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, que también está muy influido. Sería sin duda. Su dedicatoria a la minoría siempre, o la teoría de Ortega, de las élites, son un poco el mantenimiento de ese ideal de excelencia exigida, independientemente de los orígenes de clase, independientemente de la cuestión económica. No, también, se trata de la excelencia, claro. Incluso independiente del género, porque una cosa que hay que subrayar de los ideales ilustrados krausistas que plasman en la institución libre de enseñanza es que la exigencia de que las mujeres estén tan llamadas a la cultura, a la alta cultura, como los hombres. Sí, en efecto. Y en el caso de la institución libre de enseñanza no solo subraya eso, sino que sugiere precisamente el entremezclar los sexos en la clase. Sí, lo que ahora se llama coeducación. Es decir, en efecto. Y de hecho, en paralelo a la residencia de estudiantes, tan famosa por tantas cosas, está la residencia para señoritas, que es también
el equivalente para ellas. Así es, así es, así es. Bueno, vamos a terminar el comentario, que podemos seguir, en fin, de otra manera derivada dentro de un momento, pero vamos a citar para cierre de esta sección que decía la Institución Libre de Enseñanza: los exámenes hacen mucho daño porque tienden a cambiar, decía, la perspectiva, a estropear los métodos y a transformar la actitud de los alumnos. E igualmente, decía, los libros de texto también son perjudiciales, y patrocinaba que deberían ser sustituidos por cuadernos escritos por los propios niños para resumir, decía, lo que leen, oyen y observan en excursiones y en laboratorios. Sí, lo que hoy llamaríamos un aprendizaje interactivo, un aprendizaje significativo, se dice en pedagogía, en el cual se elaboran los materiales que luego son el asunto del estudio a partir de la atención, la observación y, bueno, la interacción con las fuentes del conocimiento, ya sea el profesor o ya sea, en fin, el laboratorio o lo que sea. Una cosa muy moderna, por cierto. Sí, en efecto, en efecto. Entonces, en fin, hasta aquí, por hoy, nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Me interesa de todos modos continuar, teníamos que cerrar el comentario, claro, pero me interesa lo de los modales a los que me referí, me interesa reconocer tu comentario. Hombre, situado en la perspectiva del tiempo, claro, protestar por la falta de modales en los años 20 y 30, comparado con la actualidad, claro, resulta, a eso me refiero. Vamos, prácticamente grotesco, ¿no? Pero claro, a eso me refiero. A lo que hemos llegado. Así es, así es, así es, así es. Bueno, otra circunstancia de particular interés, sobre todo por cómo devino también, al igual que lo de los modales, ¿no? En esa, digamos, aspiración de educación integral que pretendía la Educación Libre de Enseñanza, pues, o sea, ese intento de conseguir un hombre completo, ¿no? Bueno, eso siempre estuvo en la educación, o sea, desde los primeros, en fin, teóricos pedagógicos como Platón, siempre hubo la idea del hombre integral. La educación de verdad no es el aprendizaje de un oficio, ni lo que necesitas para sobrevivir, ni una técnica para hacer la guerra o para el comercio. Sí, pero... Es siempre la aspiración a una integridad, a una, sí, bueno, a un hombre en completo. En efecto, pero esto si cabe, y en fin, no te lo tengo que decir a ti, esto si cabe, hoy merece subrayarse de manera mucho más particular, porque por entonces, estamos hablando de hace 120 años, en fin, 100 años, números redondos, ya la institución hacía una crítica seria del especialismo. Es decir, porque ya por entonces empezaba a imponerse la connotación de la especialidad, ¿no? Es decir, no ser ya... Lo integral se opone a lo especial. A eso como me refiero, todo a eso, parte, en ¿no? efecto, en efecto. Y entonces Jiménez Fraud, uno de los, en fin, de los que participaban en todo aquello, ya propuso en su momento lo que llamó un plan abierto para los estudios universitarios, que es lo que le interesaba de manera particular, con la obligación de cursar disciplinas ajenas, o sea, para intentar en realidad desespecializar, sí, es decir, darle una personalidad humanística al personal, dicho así en sentido, ¿verdad? Bueno, pues fíjate tú, si esto ocurría hace 100 años, es decir, hoy ya la especialidad, el problema no es que haya ya especialidad de la especialidad y cosas por el estilo, no. Es que está bien visto desde el punto de vista social. Claro, yo cuando tengo ocasión de hablar de algo, circunstancialmente de algo de esto, pues por parte de personas que podrían decir otra cosa, porque tienen una posibilidad reflexiva, intelectiva y una formación suficiente como para ello, pues no están
les parece que la especialidad que sí. Es decir, esto de estar al día, ¿no? Que es... sí, pero... Hombre, la especialidad ha tenido sus ventajas, pero claro, una especialidad desvinculada de un marco general, claro, una especialidad desintegrada, claro, de toda integración, pues lleva... Vamos a ver, la idea de la Institución Libre de Enseñanza, la idea de Jiménez Frau, cuando sugiere esto, naturalmente no es una desconsideración para con la especialidad, y mucho menos un desprecio. No, el mío tampoco, no. Se trata de que usted, primero, tenga una personalidad humanística mínima, porque si no, sus posibilidades de criterio, sus referencias éticas, sus conclusiones ante la observación de tantas cosas, se convierte usted en un individuo absolutamente ignorante. Sí. Que tiene... Yo creo que la especialidad enmarcada en una idea integral, claro, de la persona, por decirlo de manera muy clásica, claro. Es una buena idea. Claro. Bueno, después, por último, la Institución Libre de Enseñanza hablaba de la razón como el fundamento, en fin, sí, ahí del se ser nota humano. La influencia alemana, ¿no? Claro, como dimensión fundamental. Pero también decía que naturalmente en el hombre hay una dimensión ética, estética y física. Quiero decir, o sea, no es solo... yo creo que podría decirse religiosa también, porque... Hombre, ellos no eran evidentemente de inspiración atea. Eran, ¿cómo diríamos? No, pero además ninguno, quiero decir... Entre el agnosticismo, el panteísmo y el respeto, digamos, a las... Panteísmo sí, y una consideración de respeto sí. Y de respeto... a veces el respeto, ya sabes, que puede tener connotaciones displicentes, ¿eh? Ya, es decir, a veces, pero bueno, siempre es menos lesivo que... Ah, sí, no, sin duda. Bueno, lo cierto es que del ambiente, de aquel ambiente pedagógico, de aquel ambiente académico de la institución, la verdad es que salieron personalidades diversas en el ámbito de lo político, es decir, porque no había la meta, el objetivo no era la ideologización concreta hacia algo en particular. Entonces salieron personas Y aparte de apostar por esos caminos como intermedios, pues aleja siempre de los extremos y por tanto del dogmatismo y del fanatismo. Sin duda, si uno vive la tolerancia como conclusión, ¿no? Y entonces, bueno, hay una frase con la que yo creo que podemos finalizar este comentario, que era una especie, digamos, de causa sui de la institución, que decía: forja tus ideales por convicción, sé coherente, piensa pues cómo debes vivir y vive como piensas. Esto sería más o menos, ¿no? Hombre, es un ideal, claro. Claro, sí. Pero bueno, claro. Un ideal que hoy está menos de moda de lo que debiera. Por supuesto. Bueno, pues vamos a continuar, en fin, un poco a toda prisa con lo nuestro. Digo con lo nuestro, que era lo del... La revisión de programas pasados. Sí. Bueno, de los últimos programas. Sí, que a ver por dónde lo tengo yo. Sí, bueno, habíamos hablado del cura. Sí. Vamos a ver, claro. El día 25, pues nos visitó Benito Alvariño, galerista, con el que tuvimos una conversación, vas a recordar, muy interesante. Sí. Porque hablamos, por supuesto, de galerías, del ambiente del público, etcétera. Y del mérito que supone hoy en día mantener una galería abierta. Desde luego. Benito Alvariño, espero que no tarde en volver, en fin, porque nos quedaron cosas muy diversas y además porque seguramente volverá con alguna asiduidad, ¿no? Pero además hablamos de la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, de la que yo no tenía mucha noticia, y de la Civilización del Espectáculo de Vargas Llosa, con todas las connotaciones de la degradación que viene suponiendo, en fin, la degradación del arte, ¿no? Sí, básicamente la pérdida de profundidad, de carácter reflexivo y de ambición intelectual. Así es. Y la conversión de todo en nombre del entretenimiento o del escándalo. Así es. Eso. Y bien, ya en diciembre, el día 2 de diciembre, nos visitó, volverá seguramente pronto, José Fernández Gómez, con el que tuvimos una conversación
yo creo que en general muy interesante, en fin, porque hablamos de hoteles, ¿no? Sí, sí. Hablamos de hoteles, y además empezamos hablando de la película de la muerte en Venecia, con el Hotel Lido de fondo, ¿no? Y todo esto, que tuvo... después hablamos del Hotel de la Toja, hablamos... Puedes hablar de la película Gran Hotel, porque es muy cinematográfico el tema del hotel. De hecho, permite vincular un montón de historias pequeñas en una historia marco. Claro. Que es una cosa que no siempre se puede contar. Bueno, hay que decir que entonces, en cualquier otro momento, José, por razones bien obvias de su actividad empresarial, nos podrá contar lo que por entonces no hubo oportunidad, porque la orientación de la conversación y el tiempo no lo permitió. La verdad es que él no tuvo oportunidad, y por lo tanto tampoco nosotros, y mucho menos los espectadores, de reconocer del hotel suizo anécdotas y curiosidades. Sí. Cualquier día próximo... Bueno, pero hablamos de una anécdota de la hostelería ferrolana, sí, eso sí, el proyecto de futuro que supone el chalet de Canido, que... Sí, ahí quisimos entrarle y tampoco le entramos. Es decir, bueno, quedó todo así un poquito... Y tampoco le entramos. De hecho, no hicimos mención al Hotel Almirante, que desde un punto de vista testimonial hay que hacerlo, porque es un hotel que ya lleva muchos años en Ferrol y es muy conocido, es decir, muchos años. Ni tampoco mencionamos el Parador de turismo, en fin, esa casona típica gallega con galerías acristaladas. Hombre, como edificio es magnífico. Magnífico. Que por cierto, estuvo cerrado y a punto de quedar cerrado y se libró por los pelos y ahora funciona bien. Tú y yo acudimos con frecuencia, es decir, o sea, que vamos Pero vamos, porque podría haberse cerrado, o sea, podría haber quedado cerrado, así es. Fue un poco resucitado in extremis. Así es. Bueno, pues el día 9 de diciembre, la semana siguiente, nos volvió a visitar Miguel Álvarez Soaje, y con él hablamos de un personaje que a mí particularmente siempre me resultó particularmente seductor, el Padre Feijóo. El Padre Feijóo, uno de el prototipo ilustrado, los primeros ilustrados, ¿no? Sí, es decir, y de los más importantes de la ilustración española. Sin duda. Con esa obra magnífica del teatro crítico universal y las cartas eruditas también, pero sobre todo el teatro crítico. Y subrayamos entonces algo que me parece muy interesante, acaso repetirlo ahora, el carácter de divulgador, porque claro, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Es decir, XVII, ¿no? Entonces, él va a morir en 1764, de hecho, ¿no? Entonces, y en efecto, él era ya un divulgador de las novedades científicas del momento, y tenía además una intención, digamos, de oxigenación, de claridad, ¿no? Hablaba de evitar los errores comunes, decía, ¿no? Sí, un poco a lo Bacon, ¿no? En efecto. Hombre, porque es muy típico de la ilustración la lucha contra la superstición. Claro, puede tomar tintes más anticlericales o menos, porque muchas veces la superstición es un baluarte de la iglesia tradicional, pero en su caso, pues claro, mantenía un poquito una posición de no anticlericalismo, pero al mismo tiempo sí antisuperstición tradicional, que está muchas veces vinculada a tradiciones religiosas populares que la Iglesia ha acobijado. Su posición es muy interesante. Sí, no, sin duda. Aparte de que, como ya subrayaste tú mismo algunas veces a propósito del Padre Feijóo, pero actualmente también de otros casos semejantes, el Padre Feijóo sí tiene una copiosa correspondencia con personalidades relevantes de la época, nacionales y extranjeras, ¿no? Sí. Entre las nacionales, extranjeros es lo que llama la atención, porque nacional, pues al fin y al cabo es mucho más fácil, ¿no? Sí, pero nacionales y extranjeras, sí. O sea, lo cual acredita, pues bueno, la relevancia de su propia persona. Sí, su prestigio fuera su prestigio, de sin España. Duda. Y dentro del ámbito nacional... Bueno, y su proyección también en Hispanoamérica. También. Donde se leyó mucho. También, y donde, así es. En fin, fue una influencia en las élites ilustradas. Sí, así es. Además, como una autoridad moral importante, ¿no? Quiero decir, moral e intelectual. Sí, intelectual. Es decir, entonces,
que la religiosa ya se daba su puesto, ¿no? En cuanto a la correspondencia con el ámbito nacional, pues destacar lo que ya en su momento recordamos con Martín Sarmiento, ¿no? Con el padre Martín Sarmiento, sí. También otra personalidad relevante, más joven que él, del que había sido discípulo y después colaborador, como ya dijimos en su momento, ¿no? Bueno, el 16 de diciembre, ya nos vamos aproximando, nos visitó Antonio Tostado Naveiras, el actual presidente de la Cocina Económica. Y con ese pretexto magnífico de la Cocina Económica, de su labor social y asistencial, pues hablamos de caridad, de justicia, de solidaridad. Además era la segunda vez que venía la Cocina Económica al programa. Así es, así era es. Picado. Sí, Piñón. Ah, Piñón, sí. El que había hablado ya una vez de la... José Antonio Piñón, sí. Sí, por cierto, Antonio Tostado volverá a visitarnos en cualquier momento, seguramente pronto, porque la conversación, entre otras cosas, no tanto por la Cocina Económica, que siempre quedará algo, pero teníamos pretensión de hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, hablamos con él también de su experiencia en Mostar, en la antigua Yugoslavia, sí. como suboficial del ejército, experto en gestión de almacenes y esto. Yo creo que nos hizo un comentario revelador, en fin, de la guerra en su sentido más crudo, ¿no? Porque allí estuvo en 3 ocasiones, ¿no? Y en una próxima oportunidad pues hablaremos de ese ancestro, de ese antepasado de él, un Francisco Tostado, que, en fin, que tuvo... Eso quedó en el tintero. Claro, porque el tiempo no lo permitió, claro, a eso me refiero. Que había sido escribano de Nicolás de Obando. Es decir, entonces, en fin, tiene su curiosidad, ¿no? También teníamos previsto hablar de Chesterton. Sí, no sé muy bien a propósito de qué. Por el distributismo, por el concepto de distributismo, sí. De Chesterton aplicado a la economía. Y claro, aplicado a la economía por derivación de la caridad, la justicia, la solidaridad. Sí, porque Chesterton, que era católico, pues pretendía presentar esa teoría como una especie de alternativa al socialismo de su, en fin, iba a decir enemigo, pero no, su contrincante. Su contrincante, sí, Shaw, sí, ¿no? Sí. Que era declaradamente socialista. Sí. Y claro, Shaw y Chesterton pues fueron los protagonistas de la más interesante, yo creo, de las controversias intelectuales, populares o periodísticas de su época. Sin duda. Y debió de ser un lujo poder leerlo en los periódicos, claro. Bueno, hay que decir, en fin, hoy no nos va a dar tiempo tampoco, por la circunstancia que se trata, pero yo tenía previsto entonces, en fin, y hoy la reservaré para cuando hablemos de Chesterton, pero quería dar detalle de un fragmento interesante, tampoco, breve por otra parte, pero interesante, de Chesterton, de una conferencia que dio en la residencia de estudiantes, precisamente durante los años 20, que fue un verdadero éxito. Es que pasó muchísima gente por la residencia de estudiantes, sí, y por la residencia de señoritas también. También. Bien. ¿Y qué queréis decir de esa conferencia? No, quería citar el texto concreto. Hay un párrafo que entresaqué de la conferencia que me parece relevante, y bueno, quería dar noticia de que la conferencia, que había sido un éxito, iba a comentar alguna anécdota, alguna curiosidad de Chesterton por entonces, porque claro, Chesterton de español, nada. Ya me imagino. Pero creo que nada, ni siquiera monosílabos, quiero decir, ni paella. Por decirlo, en efecto, ni siquiera monosílabos. Y en fin, es muy curioso. El día que hablemos de ello volveré a rememorarlo y citaré ese fragmento de una manera particular. Bueno, nos vamos a poner ya cerca de Nochebuena. Nos vamos a poner el día 23, ese día en el que tú no acudiste, y no te lo digo como reproche, sino como descripción real, ¿no? Ese día visitó el plató de Crisol de Cultura otro invitado de plantilla con tertulio habitual, José Picado Carballeira, ferrolano de toda ferrolanía, profesor en la Escuela de Finanzas, experto en gestión de empresas y recursos humanos y oficial de la Armada, en grado de alférez de navío, circunstancia que conviene subrayar, no tanto
por el aspecto personal que también, cuanto porque ese día hablamos, ya sabes, sobre la Escuela Naval Militar. Sí. La otra vez que había venido lo había apuntado En ya. efecto. O lo habíamos en el programa o a lo mejor en el café de después. No, no en el café, fue en el café de después, no lo recuerdo bien, sí. Sí. Entonces, bueno, pues hablamos eso, sobre la posibilidad de la que conveniencia la conveniencia y posibilidades de su la traslado. conveniencia no creo que se pueda discutir. La posibilidad me parece más, no sé. Claro, claro, en efecto, sí. Yo en su momento dije que aquello era una conversación tan audaz como interesante. Bueno, yo creo que sí. Tú no estuviste presente, pero si tienes noticia por mí sí. De lo que hablamos, yo creo que resultó sumamente interesante y naturalmente lo hicimos con toda consideración respetuosa, como no, para la población, para la ciudad de Marín, ya, claro. Naturalmente, ¿no? Bien. Y bien, nuestro último ¿y la conclusión programa? ¿Cuál fue? ¿Hay algo en marcha? ¿No hay nada pero podría haberlo? Si lo hubiera podría funcionar, es muy utópico. ¿En qué quedasteis ese día respecto a la posibilidad? Vamos a ver, ese día yo creo que además quedó muy bien redondeado, no tanto por mí cuanto por José Picado, ¿no? Que se tiene muy trabajado el asunto, muy estudiado. Que hay dificultades notables para eso, bueno, es que la simple proposición es evidente que resulta tan revolucionaria que, claro, sin duda. Ahora, que hay una carga de razón histórica incuestionable y que además va a día de hoy, en este momento, en beneficio económico y estratégico y por lo tanto económico de la propia Armada, de la propia Marina de Guerra, también es cierto. De hecho, eso habrá presiones, en fin, será, y se llevará a efecto o no, eso ya se verá. Dijimos, por otra parte, y eso es cierto, desde toda serenidad, pero desde toda justeza, que la propia ETEA de Vigo, en su momento, la Escuela de Electricidad y todo esto, en su momento, se quedó Vigo sin la ETEA, es decir, no es nada nuevo. Y por otra parte, la Armada está considerando, desde hace algún tiempo, ahora mismo, en este momento, está considerando el adecuar a sus necesidades y a mejor gestión una serie de recursos y tal. Bueno, entraría en ese capítulo. Entonces, por lo tanto, dificultad, sin duda, porque la proposición en sí mismo parece, a según qué ojos, que roza la insolencia, ¿no? Es decir, en fin, claro, pero naturalmente hay un discurso elaboradísimo de razones formales, no emotivas, no formales, y desde luego desde el punto de vista de calidad de infraestructuras, de profesorado, de posibilidades alternativas para los alumnos, es decir, es que Ferrol reúne unas condiciones excelentes en todos los sentidos, lo cual, repito, no va en perjuicio del reconocimiento de la mejor gestión que Marín viene haciendo, que naturalmente eso no se cuestiona, ¿no? Bueno, y ya por último, el día 30, pues ya lo sabes, ya participaste tú. Sí, ahí volví yo. Nuestro invitado fue Guillermo Fernández Rivera, profesor de literatura y al que yo presenté como poeta de mérito y logrado narrador de peripecias ferrolanas, ¿no? Y tuvimos como una conversación, yo creo que sumamente interesante, sí, sobre Bergamín, sobre José Bergamín. Sí, sobre la generación de la República y el ambiente intelectual de aquel proyecto que, bueno, acabó fatal. Y de la personalidad controvertida y problemática, sí, y difícil. Y yo creo que en general le hicimos un repaso, yo creo que bastante pertinente, bueno, pertinente del todo, pero en todo caso que le hicimos un repaso, yo creo que bastante general, bastante completo, es decir, llegamos a hablar incluso del Bergamín último,
Sí, sí, del Berlín que vuelve. No, en efecto, yo creo que es esto sumamente interesante. Y en fin, como yo creo que tuvimos hoy un programa denso e intenso y un poco apurado, sí, digamos un poco... Bueno, pero el recuerdo de los programas anteriores tiene que ser ligero y tiene que ser un poco por encima, porque si no... Sí, no, bueno, no, sin duda, sin duda. Yo me hubiese querido parar en todo caso en algún pormenor más de alguno de los programas de que se trata, pero, en fin, las circunstancias que repito, de comentar había que hablar. El fallecimiento de González Collado, claro, naturalmente era una cuestión obligada desde todos los puntos de vista. Así que, en fin, a ver si resultó del agrado de los espectadores este programa, así que, en fin, un poco, ¿verdad?, de entremezcla. Tenemos que dejarlo, Emilio, es decir, allá que se fue el tiempo, bueno, no sé si más de la cuenta, esperemos que no, ¿eh? Ahora ya sabes, es tiempo para nuestros versos de cada semana. Ahora es tiempo de Poesía eres tú. Y hoy, cómo no, nada más a propósito que cerrar el programa con idéntica intención a cómo lo abrimos, honrando la memoria de González Collado, el singular pintor ferrolano que acaba de dejarnos esta misma semana. Vayan para él y en su homenaje 3 poemas de Rafael Alberti recogidos en su obra A la pintura, a cuyo título nos referimos aquí mismo no hace tanto. Sí. Con ocasión de la visita, creo recordar, de Benito Alvariño, precisamente. Sí, porque como era galerista, vamos a hablar de arte y de pintura, pues me parece que sí. El mismo libro. En fin, los títulos respectivos de estos poemas creo que evocan muy bien el arte creador de González Collado, de Pepe Collado, como muchos familiarmente le decían. El primero de los poemas está dedicado a la retina. A la retina, claro, y... El órgano por excelencia. En efecto. Del aficionado a la pintura. Así es. Y en este caso, naturalmente, hablamos de la retina de González Collado, ¿no? Vamos a ver si encuentro ese texto en este libro magnífico, pero que naturalmente aquí lo tenemos. Sí, la ilustración es muy a propósito, ¿no? Sí, sin duda. Perdón. Y dice así: a la retina. A ti, jardín redondo donde mora, de par en par pintada la belleza, flor circular que irisa en su cabeza, del rayo negro al rubio de la aurora. A ti, profundo espejo que atesora todo el sinfín de la naturaleza, si sol cerrado, noche de grandeza, si abierta luna, hora de sol sin hora. A ti siempre vivaz, aunque dormida, torre del homenaje de la vida, ajimez a la mar de la aventura. ¿Qué sería sin ti de los colores, niña de luz, pintor de los pintores, a ti, fuente inmortal de la pintura? El segundo de los poemas está dedicado, yo creo que de manera muy pertinente, lo elegí naturalmente por esto, a la acuarela. Y dice así: a ti, límpida, inmácula, expandida, jubilosa, mojada, transparente, para el papel su abrevadora frente, agua primaveral, lluvia florida. A ti, instantánea rosa sumergida, líquido espejo de mirar corriente. Para el pincel su cabellera ardiente, fresca y mitigadora luz bebida. A ti, ninfa de acequias y atanores, alivio de la sed,
de los colores, alma ligera, cuerpo de premura. Llorada de tus ojos, corres, creces, feliz te agotas, cantas, amaneces, a ti, río, hacia el mar de la pintura. Y ya por último, algo que también cultivó magníficamente González Collado. Este último de los poemas se titula A la pintura mural, que es algo que, como digo, practicó con gran maestría. Y que con alguno de los murales de Ferrol tienes una relación especial. Sí, bueno, ya que lo citas, en efecto, en ese artículo al que una y otra vez me referí, lo cito al final del artículo, es cierto, además, no lo había dicho nunca públicamente, tardé mucho en decírselo a él mismo, se lo dije de una manera circunstancial, pero es verdad, yo tengo que decir, tengo que personalizarlo porque es así, yo salvé de la piqueta el mural que González Collado había dedicado a la historia del vestido en el antiguo edificio de Rafael y Vicente, cuando la firma comercial que lo sustituyó y que ahora ya no, en fin, tampoco está, ya cerró también, pasados 25 años, números redondos, pues estaba a punto de, en fin, de llevarse por delante. Yo tuve oportunidad y para mí, en fin, yo me quedé muy complacido en evitar aquella tropelía incomprensible, pero en fin, era así. A la pintura mural, pues, este tercer y último poema dedicado a la memoria de González Collado y escrito por Rafael Alberti, dice así: a ti, dura extensión desguarnecida, ansiada de la cal y de la arena, cauce de luz para la suelta vena, que de su propia sed va consumida. A ti, espontánea, húmeda, embebida, que el justo freno de la mano ordena, más que celeste material terrena, fresca diosa, artesana discernida. A ti, orgánico cuerpo inalterable, primogénita fuente perdurable, ávida arquitectónica estatura. La lluvia, el viento, el sol, nadie te ofende, tu alba rústica sangre te defiende, a ti, inicial viril de la pintura. En fin, tengo crecida confianza en que González Collado ha de sentirse bien acompañado con la presencia de Rafael Alberti y del todo identificado, seguro, con estos versos sonoros y bellísimos. Y hasta aquí por hoy nuestro espacio lírico Poesía eres tú. Finaliza aquí también, claro, nuestro programa Crisol de Cultura en este sábado 13 de enero del nuevo año 2018. Mi gratitud, toda mi gratitud por vuestra fidel presencia de cada semana, por vuestra compañía indispensable. Y tengo que decir que creciente, también creciente, o sea, más y mayores motivos, si cabe, para mostrar agradecimiento. Y bien, hoy no haré mención expresa del invitado de la próxima semana, porque estoy pendiente de confirmar una u otra asistencia según circunstancias y disposición potencial de alguna persona. Son los problemas organizativos de agenda que dicen característicos de un año que comienza. Pero en todo caso abordaremos una conversación de marcado interés, seguro, y atractiva, seguro, y además divertida, a ver si también. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 de la tarde, según obligados ajustes de programación. Y ya después, claro, en YouTube a través de Internet. La recomendación habitual,
especialmente para quienes gustan del cine. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que a continuación se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Será un placer. En fin, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all the hard way.